¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Estamos compartiendo Buenas tardes, pantalla? doctor. Bueno, Sí, se ve la vamos. pantalla. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a ver hoy, vamos a tratar de resumir lo más que podamos las imágenes de la parte osteoarticular, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la columna vertebral desde el punto de vista de las imágenes, que es muy importante, porque es el eje, digamos, de sostén de la estática y de la dinámica de nuestro organismo. Acá nada más que para que ustedes tengan una idea, ya lo conocen, digamos, ya saben, anatómicamente cómo está compuesta nuestra columna vertebral. 33 vértebras que tienen algunas características similares, otras propias según el sector que atraviesan, otras particulares de acuerdo a la ubicación también que están, pero todas en conjunto cumplen esa función que es la que nosotros estábamos mencionando. 7 en el sector cervical, que corresponden a la columna cervical, son las más pequeñas. No perdamos de vista la relación que tiene que tener con el grosor del sector anatómico por el que atraviesa, en este caso, el cuello. 12 dorsales, fíjense que es el sector con mayor número de vértebras. Dentro de todo son las vértebras que menor dinámica, menor movimiento tienen, por una razón elemental, anatómica. Se van a desprender de estas 12 vértebras dorsales los 12 pares de costillas, unidas por delante a través de los cartílagos costales para confluir en el esternón, le dan a este sector una, digamos, relativa menor movilidad que el resto de la columna. Sobre todo, cuando digo el resto de la columna, me refiero al sector cervical y al sector lumbar. A continuación, hacia abajo, la columna lumbar. Solamente 5 vértebras lumbares, pero son las más grandes, las más voluminosas de toda la columna. Fíjense que a nivel del abdomen, el único esqueleto óseo que tenemos son las 5 vértebras lumbares, porque si bien por debajo está la cintura pelviana, es el cerramiento de esta estructura abdominopelviana. Por arriba lo mismo la jaula torácica, pero que ya la vimos, pero como huesos, digamos, como elementos óseos del sector lumbar, las 5 vértebras lumbares. Y a continuación, el último sector, la columna sacrocoxígea o sacrocoxis, 5 elementos que pertenecen al sacro, 4 que pertenecen al coxis, con la característica de que son elementos fundidos. Fundidos, acá se refiere el término a fusionados o a unidos. O sea, no tienen movilidad, van a actuar más como un elemento óseo de cerramiento posterior e inferior de la columna y de la cintura pelviana. El sacro y el coxis inclusive se lo suele investigar o estudiar como huesos propios, digamos. Eso en cuanto a los distintos sectores. ¿Cómo vamos a visualizar la columna dorsal? Esto que ustedes tienen acá, por supuesto, es un esquema anatómico, no es una imagen real. Acá tenemos una columna vista desde el perfil o una imagen lateral, o sería una proyección radiológica de perfil de la columna. Si yo, antes de esta imagen, ya la vamos a ver ahora después, tuviera la imagen de frente, recuerden que como parámetro de normalidad, en la proyección de frente, la columna en su totalidad debe aparecer justamente como una columna. Es decir, con una alineación absolutamente recta, sin tener ningún tipo de movimientos hacia un lado ni hacia otro, en el frente. Ahora, si yo voy al perfil, que sería esto que tengo acá, fíjense que lo normal es que la columna tenga estas diferentes actitudes o movimientos. Si yo en el perfil veo la columna igual de recta que en el frente, eso es patológico. Ese es un vicio de alineación al que lo vamos a llamar rectificación, bastante común. Fíjense que a nivel cervical va a tener una actitud o movimiento de tipo lordótico. No me parece lo más acertado hablar de una lordosis cervical, porque lordosis ya habla de una alteración en la alineación. Más bien podemos hablar de una actitud o movimiento lordótico, que sería una relativa actitud
de concavidad posterior, fíjense, o lo que es lo mismo decir de convexidad anterior. En el sector inmediatamente siguiente, el sector dorsal, el más numeroso en cuanto a cantidad de vértebras, habíamos dicho 12 vértebras. Fíjense que tiene el movimiento o la actitud inversa que la anterior. Una actitud de tipo sifótico, es decir, de concavidad anterior y de convexidad posterior. Por favor, no confundamos lo que es concavidad con lo que es convexidad. ¿De acuerdo? Habitualmente estas posturas se enumeran o se manifiestan desde la concavidad. Por eso decíamos, la cervical tiene una ligera concavidad posterior, la dorsal tiene una ligera concavidad anterior. Si pasamos al siguiente sector, solamente estas 5 vértebras que ustedes ven acá, el sector lumbar, pero fíjense que son las más grandes, vamos a ver que se repite el movimiento del sector cervical. Es decir, una ligera actitud lordótica, que significa una ligera concavidad posterior, o lo que es lo mismo decir, convexidad anterior. Y finalmente el sector sacro o sacrococcígeo, fíjense cómo está marcado acá, que lo vemos como una sola pieza anatómica ósea, vuelve a repetir la actitud o el movimiento del sector dorsal, es decir, una actitud de tipo sifótico con una concavidad anterior, o lo que es lo mismo decir, una convexidad posterior. Y fíjense que ya acá, en este esquema, me aparece entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral una imagen que acá está coloreada en celeste, la ven, que pertenece a los discos intervertebrales, que los tenemos que tener en cuenta que están presentes. En radiología simple, a los discos no los vemos, porque no tienen la densidad propia suficiente como para aparecer en una radiografía común. Si yo quiero estudiar el disco, si yo quiero visualizar el disco por alguna patología determinada discal, pienso en una degeneración, pienso en una deshidratación, pienso en una hernia discal, va a ser necesario que al paciente le pida otro estudio, que en ese caso, el de elección, va a ser una resonancia nuclear magnética. Estudio de elección para verificar no solamente el disco, sino también las partes blandas paravertebrales. Esto en cuanto a la alineación normal que va a tener la columna. Ahora, ¿qué métodos disponemos? Yo les voy a mencionar los que realmente se usan y son útiles, digamos. En primer lugar, la radiología. La radiología simple. Tiene muy buena llegada, muy buena aplicación, fácil de hacer, es un estudio amplio que se puede hacer sin mayores inconvenientes, no es invasivo, pero claro, vamos a ver estructuras óseas y lo otro que no podemos olvidarnos nunca, los espacios articulares, que siempre deben estar presentes. Un espacio articular disminuido a mí me va a hablar de un pinzamiento. Esa articulación no va a funcionar bien. Un espacio articular aumentado me puede hablar de una luxación o de una subluxación. Ese espacio articular tampoco va a funcionar bien. Entonces, la radiología me sirve para ver la pieza ósea y el espacio articular, no las partes blandas. Llámese en columna, discos, ligamentos, tendones, músculos paravertebrales, no los veo. La mielografía es un estudio que ya prácticamente no se hace más porque quedó suplantada por este otro que vamos a ver ahora. La tomografía computada es un estudio que tiene su utilidad, aunque a nivel de la columna vertebral, la resonancia es más amplia y más rica en la información que me brinda. ¿De acuerdo? La resonancia nuclear magnética, el estudio que a nosotros nos abrió las puertas para las partes blandas de la columna, no solamente de la columna, nos abrió las puertas para articulaciones complejas en su funcionamiento, en su dinámica, en las que para mantenerse en condiciones normales necesitan de un aparato de partes blandas. Llámense tendones, ligamentos, cápsula articular, etc. 2 ejemplos, además de la columna. La resonancia es muy útil en la articulación del hombro,
La resonancia es muy útil en la articulación de la rodilla. En rodilla, sobre todo cuando quiero ver patología meniscal, por ejemplo, que los meniscos normalmente no aparecen en la radiografía común. Son estructuras fibrocartilaginosas que no tienen presencia radiológica. La resonancia, en sus distintos modos de realización, me resulta muy útil para la columna. Vuelvo a decir, sobre todo para las partes blandas, fundamentalmente para el disco intervertebral, que presenta una serie de patologías. La cámara gamma también, los estudios de cámara gamma o de centellografía ósea a nivel de la columna o de todo el esqueleto, muy útil. Recuerden que la cámara gamma o centellografía ósea es el método de elección para el rastreo de metástasis óseas, del tumor del origen que fuera. Rápidamente me detecta la presencia de metástasis en cualquier punto del esqueleto, con un solo estudio como es la centellografía ósea, que la vamos a realizar con un isótopo, un radioisótopo marcado, que es el tecnesio 99. Esto en cuanto a la variedad de estudios que nosotros podemos llegar a tener para investigar la columna. ¿Qué vamos a investigar? ¿Qué puntos, qué parámetros vamos a tratar de detectar? En primer lugar, la alineación. Ya conocemos la alineación normal. En el frente siempre recta. Si la miramos de perfil o en sentido lateral, va a tener esos movimientos o actitudes. No digo incurvaciones, porque si digo incurvaciones, ya voy a hablar de desalineaciones, que las vamos a ver. Tengo que evaluar el trofismo óseo. ¿A qué se refiere esto del trofismo óseo? A la densidad del hueso, de la columna. ¿Está conservada? ¿Está perdida? Es decir, ¿está osteopénica, osteoporótica, más radiolúcida? ¿O por el contrario me aparece mucho más radiodensa? Eso es lo que evalúa el trofismo, la densidad. Tengo que prestar atención a la forma. Las vértebras tienen formas particulares, dijimos. Inclusive hay vértebras que tienen una anatomía propia, particular, diferente al resto, que inclusive las llevan a presentar nombres propios, individuales. Ejemplo, primera vértebra cervical, el atlas. Segunda vértebra cervical, el axis. Y a partir de ahí se enumeran, de arriba hacia abajo. Tercera cervical, cuarta, quinta, sexta, séptima cervical. Primera dorsal, etcétera, etcétera. Primera lumbar, etcétera, etcétera. El sacro y el coxis, como es un bloque óseo, directamente hablamos de región o de columna sacro-coxígea. Evaluar los discos intersomáticos. Claro que en radiología simple no los vamos a ver. Vamos a ver los espacios intersomáticos, que es otra cuestión. El espacio que hay entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral. Quiero evaluar los discos, como me ponen acá, al paciente lo tengo que llevar a resonancia. Y esta misma resonancia me puede servir para tener una idea, una imagen, una visualización de todos los tejidos blandos paravertebrales, que podrán ser normales o patológicos. Detectar hematomas, detectar abscesos paravertebrales en distintas patologías, que los vamos a poder detectar muy bien con resonancia, también con tomografía. ¿Alguna pregunta hasta acá? Trato de ir un poco acelerado para poder más o menos dar un panorama global de la columna vertebral. El viernes próximo ya vamos a ver la parte de neuroimágenes, es decir, tomografía de cráneo. Por eso no vamos a tocar cráneo hoy. La alineación vertebral anormal, es decir, la columna no recta en el frente o no con esos movimientos en el perfil, va a estar dada esta alineación anormal por las curvaturas o incurvaciones. Acá sí hablamos de curvaturas o de incurvaciones. ¿Cuáles tenemos? En el plano de frente, es decir, cuando veo la columna en una radiografía de frente del sector que fuera o de la totalidad de la columna, vamos a hablar de las escoliosis. Son las incurvaciones laterolaterales. Por eso las vamos a ver en una radiografía de frente. De acuerdo hacia dónde se lateralice la columna, vamos a hablar de dextroescoliosis, la columna hacia la derecha del paciente,
o de siniestro o levoescoliosis, la columna dirigida hacia el lado izquierdo del paciente. ¿Qué desalineaciones vamos a encontrar en el plano de perfil? Acá sí hablamos lo que hoy decíamos. Si vemos la columna en el perfil y tiene su alineación alterada, podemos hablar de lordosis, seguramente a nivel cervical, a nivel lumbar, es decir, esa incurvación exagerada de concavidad posterior, o de cifosis, que la vamos a dejar para el sector dorsal. La famosa cifosis dorsal, o en algunos casos llamada inclusive cifosis senil, propia del paciente añoso, donde además de la desalineación cifótica, la joroba, podemos mencionar que va a tener osteoporosis, que va a tener signos de artrosis, como algo, digamos, compatible con la edad del paciente. Y lo otro que vamos a ver en el plano de perfil bastante frecuente, sobre todo por la incidencia en el sector cervical, es la rectificación. Esa columna cervical, por ejemplo, que la veo en el frente y en el perfil igualmente de rectas. Eso es patológico. Podemos tener otro tipo de desalineación entre una vértebra y otra, o entre un sector y otro. Todo desplazamiento de una vértebra sobre otra, o de un sector vertebral sobre otro, lo vamos a llamar listesis. Listesis quiere decir desplazamiento. Ustedes por ahí van a escuchar el término espondilolistesis, o van a escuchar el término espondiloartrosis. ¿Qué quiere decir todo eso? Espóndilo, ese prefijo, quiere decir columna vertebral. Si yo hablo de una espondilolistesis, voy a hablar de una listesis en algún sector de la columna vertebral. Si yo hablo de una espondiloartrosis, voy a hablar de una artrosis a nivel de la columna vertebral en el sector que fuera. A su vez, estos desplazamientos, estas listesis, podrán ser hacia atrás del paciente. Vamos a hablar de una retrolistesis, vista en el perfil, por supuesto. Pueden ser anteriores o hacia adelante. Vamos a hablar de una anterolistesis, un desplazamiento anterior de la vértebra, lo vamos a ver en el perfil, o las listesis laterales, llamadas laterolistesis, que las vamos a ver, por supuesto, en el frente. Vamos a tener un poco una información particular de cada segmento de la columna dorsal, de la columna vertebral. Vamos de arriba hacia abajo. Comenzamos con el sector cervical, con la columna cervical, con esas 7 vértebras cervicales, cuyas 2 primeras tienen una anatomía diferente, cumplen funciones muy específicas y particulares, que van a ser la primera cervical o atlas, la segunda cervical o axis. El atlas a mí me va a relacionar la caja craneana, el cráneo, la cabeza, con el cuello, fundamentalmente. La segunda me va a afirmar la primera, que está en relación más al cráneo, con el resto de la columna, a partir de C3, que ya tienen que mantener una relación mucho más estable con el resto de la columna. ¿Cómo vamos a trabajar imagenológicamente, radiológicamente? En primer lugar, el par radiográfico, es decir, la anteroposterior, como dice acá, hacemos más fácil, hablamos de frente, de columna cervical, que se va a corresponder con esta otra, que es el perfil. Ya vamos a ver las imágenes. A nivel de la columna cervical, recuerden algo, el perfil me aporta más que el frente. ¿Por qué razón? Porque en el frente, la mandíbula inferior me oculta las 2 o 3 primeras vértebras cervicales por la altura. En cambio, si yo al paciente lo giro y lo pongo de perfil, voy a ver desplegada la totalidad de la columna cervical, desde la primera hasta la séptima inclusive. Para ver esas 2 primeras, tengo alguna técnica especial. La anteroposterior o frente, ya vamos a ver, con boca abierta o transoral. Si yo al paciente le pido que abra la boca grande, bajo el maxilar,
lo penetro con el rayo a través de la boca, de la apertura oral, y voy a llegar directamente de frente a la primera y a la segunda vértebra cervical. Aunque este sector, sobre todo cuando estoy buscando alteraciones traumáticas, para analizarlo tengo que pensar en tomografía computada. ¿Por qué razón? Porque de esa manera no lo movilizo al paciente ni abriéndole la boca ni haciéndole bajar el maxilar, situación que me puede complicar alguna alteración traumática. Si le voy a hacer una tomografía o una resonancia, yo al paciente lo voy a tener acostadito sobre la mesa y todo el movimiento lo va a hacer el equipamiento. El paciente está quieto, ¿de acuerdo? Vamos a tener las proyecciones oblicuas, las dos oblicuas, únicamente para observar los agujeros de conjunción. Ya vamos a ver en las imágenes enseguida. Y después otras posiciones que algunos llaman, o proyecciones que llaman funcionales, porque van a evaluar función, como puede ser el perfil en máxima flexión y el perfil en máxima extensión. Máxima extensión, tomo de perfil, máxima flexión, proyección de perfil, y evalúo lo que vamos a llamar el abanico de flexo-extensión. Me va a evaluar uno de los 3 movimientos principales que podemos realizar con la columna, en cualquier sector, en este caso cervical. ¿Cuáles son esos 3 movimientos? El primero, el más básico, la flexo-extensión. En segundo lugar, la lateralización, el que yo pueda hacer esto. En tercer lugar, que es el movimiento más complejo, la rotación o el giramiento de la columna en el sector que fuera. ¿Cómo vamos a ver en la práctica todo esto? Fíjense, columna cervical, proyección de frente, proyección de perfil. En el frente, recta, siempre. Pero fíjense que estamos viendo desde la tercera cervical, que es esta que les muestro con el cursor. Tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Las dos primeras ni siquiera me aparecen porque tienen el macizo óseo de la mandíbula inferior que lo ocluye. Evalúo las vértebras, los cuerpos vertebrales, evalúo, recuerden, no se olviden, los espacios intervertebrales, que en una radiografía simple me aparecen vacíos, visualmente hablando, pero yo sé que ahí está el disco intervertebral. En el medio, esta sucesión de imágenes como si fueran gotas o lágrimas, que es la proyección de la apófisis espinosa, que es la que va hacia atrás. Las apófisis, fíjense, articulares superiores, que se van a articular con las inferiores de la vértebra que está por acá, de la vértebra que está por arriba, o al revés, las inferiores de esta con las superiores de la que sigue. Esta imagen radiolúcida, radiotransparente, densidad, aire que se proyecta sobre la línea media, corresponde al aire traqueal, a la luz traqueal, no a la tráquea. La tráquea, que es una sucesión de anillos fibrocartilaginosos o cartilaginosos que están unidos por tejido fibroso, no aparece en la radiografía, salvo que esté calcificada. Lo que vemos es el aire que siempre está presente. La tráquea es un conducto, ¿se acuerdan que decíamos? Real, siempre abierto para permitir la entrada y la salida del aire. Fíjense en el perfil. No es recta, es normal. Tiene una ligera actitud de tipo lordótico, una ligera concavidad posterior, como ustedes están viendo acá. Y acá vemos las 7 vértebras. La primera, que es el atlas, que es anatómicamente diferente del resto. Es un anillo que tiene 2 masas laterales que me va a relacionar el cráneo, la base del cráneo, con el resto de la columna. La segunda, el axis, la más grande de todas, porque tiene esta prominencia anterior, que es el diente del axis, la apófisis odontoides, que a mí me va a enganchar el atlas. Y a partir de ahí, sí, todas muy parecidas. La tercera cervical, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Con una particularidad. En la medida que voy descendiendo de vértebra en vértebra, cada una va siendo un poquitito más grande que la anterior. Esto lo aplico desde la tercera cervical hasta la quinta lumbar. Eso es por una cuestión de estática.
Si yo necesito que algo esté sujeto, bien afirmado, necesito que lo que está por debajo sea un poquito más grande para que tenga una buena base de apoyo. Eso ustedes multiplíquenlo por todas las vértebras que tenemos. Este elemento protruyente, importante hacia atrás, es la apófisis espinosa. La que tiene la apófisis espinosa más prominente es la séptima cervical. Es la prominencia más marcada que nos tocamos atrás en la base del cuello. ¿Qué estamos viendo acá? Un frente con boca abierta. Transoral, para ver primera y segunda vértebras cervicales. ¿Qué estamos viendo? Masa lateral derecha del atlas, masa lateral izquierda del atlas, al anillo que va a ir de lado a lado prácticamente no lo veo, y veo esta gran vértebra que está por acá, que es el axis. El cuerpo del axis, acá abajo, y esto que sube y se mete acá dentro del atlas, el diente del axis o la apófisis odontoides. Y evaluamos, por favor, 4 espacios, o mejor dicho, 2 pares de espacios. Este que está acá, que tiene su correspondiente del otro lado, que son los espacios interatloidos axoideos, entre el atlas y el axis. Y este otro espacio que tiene su corlateral con este del otro lado, que son los espacios interatloideo-odontoideos, que deben ser prácticamente iguales, simétricos entre sí, para hablar de normalidad. Recuerden, esta proyección, sobre todo si yo tengo un paciente traumatizado, lo mejor es reemplazarla por una tomografía a nivel cráneo cervical. Y vemos qué pasa, ¿de acuerdo? Habíamos hablado también de los perfiles con máxima flexoextensión. Acá los tienen. Máxima flexión, máxima extensión, donde lógicamente se va a modificar la alineación vertebral, por supuesto, porque el paciente no está en una posición anatómica, está haciendo una flexión máxima del cuello y está haciendo una extensión máxima del cuello, para digamos, verificar o evaluar la dinámica, la movilidad que tiene esta columna. Y lo otro que quería mostrarles, que ya habíamos mencionado, es las 2 oblicuas que están acá. Las oblicuas de columna cervical, que en realidad no son un par, porque un par radiográfico son 2 proyecciones diferentes de la misma región anatómica. Y estas no son 2 proyecciones diferentes, son las 2 oblicuas. Oblicua anterior derecha y oblicua anterior izquierda. Se comportan como proyecciones comparativas. ¿Para evaluar qué? ¿Para qué me sirven las oblicuas? Únicamente evaluar estos elementos que acá me aparecen pintados de colorado. Acá tienen otro, acá. Y fíjense, del otro lado, mejor dicho, la otra oblicua, lo mismo. Estos agujeros, como bien se denominan, son los agujeros de conjunción o de conjugación entre vértebra y vértebra. ¿Qué importancia tiene? A nivel de estos agujeros de conjugación va a pasar, yo tengo el agujero acá, va a pasar un trío importantísimo, 3 elementos: la arteria vertebral, la vena vertebral y el nervio raquídeo. Yo necesito que esos agujeros normalmente están como ustedes los están viendo acá, redonditos, complacientes, que ese trío, arteria, vena, nervio, pase sin problema. Si esos agujeros están disminuidos de tamaño, de diámetro, o están modificados, deformados, me van a producir un pinzamiento del paquete vasculonervioso. Y eso me va a determinar una enorme sintomatología en el paciente. Dolor, impotencia funcional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? Igual yo les voy a subir al aula este Power, que les aclaro, van a encontrar muchas más imágenes de las que podemos ver en clase por una cuestión de tiempo.
Pero está perfectamente explicado para que ustedes puedan entenderlo sin ningún tipo de problema. Una pregunta. Sí, cómo no. El paquete vascular, en este caso, es para irrigar la vértebra. ¿Cómo? Este paquete vascular nervioso, la Sí. parte arterial, es para irrigar la vértebra. No precisamente, en parte sí, pero me va a irrigar todas las partes o inervar las partes blandas del cuello y de los miembros superiores inclusive. Piensen ustedes en las lesiones raquimedulares que pueden suceder y me van a determinar en el paciente una cuadriplegia, por ejemplo, o una parestesia o lo que fuera. La vértebra en realidad se va a irrigar sobre todo por arterias que van a transcurrir a través de los pedículos. ¿Eh? Esa es la principal fuente. Además, la vértebra también se va a nutrir por imbibición a partir de los discos intervertebrales, que vamos a verlos entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Fíjense esta otra imagen, un perfil, donde vamos a evaluar la alineación. Fíjense que trazo una línea por delante de los cuerpos vertebrales, una línea que vaya por detrás de los cuerpos vertebrales y otra que vaya a través del nacimiento de las espinosas. Esas vértebras tienen que ser curvas, ligeramente cóncavas hacia atrás y corridas. No pueden tener desplazamientos, no pueden tener escalones, porque si no, eso a mí me va a hablar de algún proceso o de algún vicio de desalineación en las vértebras. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora, vamos a pasar un poquito, esperen que estoy buscando la imagen. Fíjense acá, por ejemplo, ya que hablábamos de esos desplazamientos. Fíjense las líneas de puntos violetas que aparecen. ¿Cómo encuentro un desplazamiento de un sector vertebral sobre el otro? Una listesis. En este caso, por supuesto, mucho más marcado. ¿Cuál es el problema de estas listesis tan marcadas que se pueden convertir en luxaciones realmente? El compromiso de un elemento muy importante, que yo no lo veo en radiología simple, que está pasando inmediatamente posterior a los cuerpos vertebrales a través del conducto medular o conducto raquídeo, que es la médula espinal. Estos desplazamientos, fíjense, es como que tironean la médula, con la posibilidad de que se produzcan lesiones medulares de distinta significación o de distinta magnitud. Fíjense que con este desplazamiento tan marcado, yo les diría que es prácticamente imposible que no haya una repercusión a nivel medular. Eso hay que estudiarlo con resonancia magnética, porque a mí la radiografía me muestra lo óseo, me muestra la alteración ósea, pero no el compromiso de la médula espinal, que es muy importante. Fíjense esta otra imagen que les muestro acá, perfiles, donde vamos a ver otro vicio de alineación, que es la rectificación. Fíjense, yo estas columnas, miren acá, estas tres imágenes de perfil, las veo tan rectas como este frente que está acá. En el frente es normal verlo así, en el perfil no. Por lo tanto, esto es patológico. La causa más frecuente de rectificaciones a nivel de la columna cervical son posturas antálgicas, son rectificaciones tensionales. Por eso es muy importante muchas veces la práctica kinésica a ese nivel para relajar esta musculatura que está contraída y al contraerse tironea la columna y la rectifica. Con compromiso vasculonervioso, con dolores, con cefaleas, con adormecimientos a nivel de los miembros superiores, etcétera, etcétera. Son vicios de alineación. Algunos hablan de vicios posturales, eso tiene mucho que ver con un tratamiento que lo habrán escuchado hablar, que es la modificación de la postura, es decir, todo lo que tenga que ver con las correcciones posturales que tiene que tener el paciente, o que se puede hacer el paciente en manos de kinesiólogos, fundamentalmente. Fíjense, vamos ahora un poquito, bajamos, vamos al sector dorsal.
Y acá vamos a repasar la anatomía de una vértebra, en este caso dorsal, pero podemos aplicarlas casi igual al sector cervical o al sector lumbar, salvo el atlas, salvo el axis, por supuesto. Yo me refiero a una vértebra tipo. Fíjense que en esta imagen, estos son esquemas anatómicos, lógicamente en una radiografía nunca voy a encontrar esta imagen. Yo en una radiografía no tengo una proyección axial, tendría que hacer una tomografía. Esta es la imagen que yo puedo encontrar en tomografía de una vértebra. Vamos a ver rápidamente. La porción anterior, que es esto que está acá, también llamada el cuerpo anterior de la vértebra, está dada por el cuerpo vertebral, también llamado arco anterior, el cuerpo vertebral. Acá arriba va a estar montado el disco intervertebral, acá no lo vemos. De este arco anterior, de este cuerpo vertebral, va a comenzar a partir hacia atrás el arco posterior. Pedículos, los pedículos continuarán como láminas, las láminas se fusionarán para ir hacia atrás y hacia abajo y dar la apófisis espinosa en el eje medio. A los lados, a la altura entre pedículo y lámina, se van a desprender estos dos elementos anatómicos que son las apófisis transversas. ¿De acuerdo? Las apófisis transversas. Además van a tener carillas articulares costales, porque recuerden que en cada par de costillas, perdón, de vértebras, se va a articular un par de costillas. Y va a quedar delimitado en el centro este agujero raquídeo, agujero espinal, conducto raquídeo, canal medular, como ustedes lo quieran nombrar, que sumado uno más otro más otro más otro, me van a dar el conducto o el canal medular por donde va a transcurrir la médula espinal, hasta L3 aproximadamente, en forma de un cordón medular, como si fuera un solo cuerpo medular. A partir de ahí hacia abajo es como que yo a ese cordón, a esa soga, la defleco y voy a tener el filum terminale o la cola de caballo. ¿De acuerdo? Vista de perfil. Esto sí lo puedo ver en una radiografía de perfil. Los mismos elementos que teníamos acá, bueno, perfecto, pero los vamos a ver en la incidencia que está a la derecha, en la imagen, que es un perfil. Arco anterior, el cuerpo vertebral. Por acá se va a ubicar un disco intervertebral y por acá se ubicará el otro disco intervertebral. Recuerden, el espacio entre vértebra y vértebra lleva el nombre o el número de la vértebra que está por arriba. Es decir, el espacio que está entre la tercera y la cuarta vértebra cervical, por ejemplo, va a ser el tercer espacio intervertebral cervical. El espacio que está entre D8 y D9 va a ser el octavo espacio intervertebral dorsal. El espacio que esté entre la primera y la segunda vértebras lumbares va a ser el primer espacio intervertebral lumbar. Y en ese espacio que se va a alojar el disco correspondiente, el disco va a tener la misma denominación, el mismo nombre, el mismo número que el espacio. ¿Se entiende esto? Si yo hablo de una patología del tercer disco dorsal, estoy hablando del disco que se ubica en el tercer espacio intervertebral dorsal. Si yo hablo de una hernia de disco del cuarto disco lumbar, es una hernia que está afectando al disco intervertebral que está entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar. ¿De acuerdo? A partir del cuerpo vertebral termina el arco anterior, comienza el arco posterior. Pedículos, láminas, apófisis espinosa. Y las apófisis transversas, que acá las voy a ver como que se me vienen a mí y hacia el otro lado, lógicamente. Las apófisis articulares superiores, las apófisis articulares inferiores, que se van a ir articulándose unas con otras para dar esa estabilidad que nosotros necesitamos a nivel de toda la columna. Ojo, que va a estar mantenida, reforzada por una enorme cantidad de ligamentos y de músculos. Ligamentos intertransversos, ligamentos interespinosos, toda la musculatura paravertebral, como para sujetar, para ir
hilvanando, atando entre vértebra y vértebra. Si hablamos de la columna dorsal, fíjense que acá tengo una imagen del frente de la columna dorsal normal y acá veo una imagen del perfil de la columna vertebral normal dorsal, con esa ligera inclinación o movimiento de concavidad anterior, que sería una actitud sifótica. Y fíjense qué bien se ven los espacios intervertebrales vacíos visualmente, pero que si yo le hago una resonancia, lógicamente me van a aparecer los discos. Fíjense que en este esquema anatómico que tengo acá de esta vértebra y parte de la subyacente, acá estoy marcando, estoy dibujando cómo se vería el disco intervertebral, importantísimo. Cumple una función en primer lugar de nutrición de la vértebra, porque en parte el cuerpo vertebral se nutre por imbibición, es como que chupa sales, minerales, líquido del disco, y por otra parte como un elemento amortiguador para evitar. No pensemos en los grandes traumatismos, pensemos en los microtraumatismos fisiológicos, el hecho de estar en bipedestación, el hecho de caminar, el hecho de saltar y volver a caer. Fíjense que hay un microtraumatismo entre vértebra y vértebra. Para evitar el choque, el desgaste, etcétera, el deterioro, está el disco intervertebral, como ustedes lo ven ahí. Bajamos un poquito más. Vamos al sector lumbar. Son las vértebras más grandes, dijimos, solamente 5 en todo el abdomen. No tienen carillas articulares en sus cuerpos porque ya no tienen costillas. En un paciente con textura normal, de una altura normal, etcétera, más o menos tienen una altura de 2,5 milímetros o 3, el cuerpo vertebral hablo. ¿Y cómo la voy a ver? Fíjense, acá tenemos una columna lumbar. Proyección de frente, proyección de perfil, un par radiográfico. Pueden ver todos los numeritos con las referencias que están abajo. Esta es la primera vértebra lumbar, porque es la primera que no tiene costillas. Fíjense que de esta vértebra que está por acá se desprende a cada lado el último par de costillas. Esta es la 12ª vértebra dorsal. A partir de esta, la primera, segunda, tercera, cuarta, y acá la vemos a la quinta casi cortada, digamos, donde vamos a tener el cuerpo, por supuesto, los pedículos van a ser esta imagen que tienen por acá y esta otra, que fíjense, algunos comparan con como si fueran los ojos de una vértebra, aunque la vértebra no tiene ojos, sabemos, los pedículos en proyección de frente. En la proyección de perfil, los pedículos van a estar acá, a continuación hacia atrás del arco anterior. En el medio, esta imagen como si fuera una gota, una lágrima, la proyección de la apófisis espinosa. A los lados, no nos olvidemos de ver, de analizar las apófisis transversas, que muchas veces, les aclaro, nos pasan desapercibidas, porque como se ven muy levemente, no las miramos. Y en un paciente, sobre todo traumatizado, no podemos dejar de mirar las transversas, por la posibilidad de las fracturas y de la desinserción de los músculos intertransversos que puede llegar a suceder. Ahora, a esta columna que estamos viendo acá en sector lumbar, también la podemos radiografiar como está acá. Le unimos el sector sacrocoxígeo y vamos a hablar de una radiografía de columna lumbosacra de frente y fíjense, lumbosacra de perfil. Y acá tienen las dos posturas normales, los dos movimientos fisiológicos, actitud lordótica para el sector lumbar, actitud sifótica para el sector sacrocoxígeo. Un lugar, un espacio, un punto que no podemos dejar nunca de mirar o prestar atención, este que está acá. Espérenme un segundo, este. El quinto espacio, o espacio lumbosacro, punto débil en el esqueleto del ser humano, por la cantidad de patologías congénitas o adquiridas que pueden aparecer en este quinto espacio, o también llamado espacio lumbosacro.
Fíjense, ahí vamos a tener que evaluar esto que está acá, que es el ángulo lumbosacro. Normalmente 30-35 grados. ¿Cómo se mide este ángulo? Una línea horizontal y, y otra línea oblicua que pase por el borde superior de la primera sacra. Cortamos las dos líneas y medimos qué ángulo se forma. Ese ángulo, para ser normal, tiene que ser entre 30 y 35 grados. También se llama ángulo de Ferguson. Cuando este ángulo aumenta, quiere decir que este sacro se horizontaliza. Esta quinta lumbar y por ende toda la columna que está por arriba pierde sostén, pierde apoyo. Eso es lo que vamos a denominar columna inestable. Fíjense, una columna, perdón, voy un momentito a la anterior, una columna inestable. Fíjense, acá está el borde superior del sacro y miren el espacio cómo está con una angulatura mucho mayor. El espacio está más abierto. El sacro se horizontalizó. Si esta es la superficie del sacro y el sacro se horizontaliza, fíjense que la superficie de apoyo del sacro se vuelve más vertical, es decir, la columna, toda la secuencia de vértebras que van a apoyar acá, no tienen un sostén importante. Si está así, me hace esto, tiende a desplazarse. Vamos a tener una listesis de L5 sobre S1. Patología bastante frecuente a ese nivel. ¿Alguna pregunta, por favor? Porque estamos ya prácticamente en hora de finalización de nuestra clase. Van a ver después en el Power, cuando yo le suba, una imagen que va a aparecer cuando hacemos una proyección oblicua de columna lumbar, que es la imagen, les pongo para que vean, creo que va a ser nuestra última imagen, la imagen del perrito de la Chapelle. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense esta imagen primero. Esta es una reconstrucción anatómica, donde yo tengo la columna lumbar en una proyección oblicua. Fíjense, la estoy mirando de atrás en oblicua. Si la columna está así, yo acá lo que hice fue esto. La puse en oblicua y la miro desde atrás. Fíjense que acá tienen el cuerpo vertebral. Este es el arco posterior que va a estar dado por el pedículo. Fíjense la apófisis articular superior. Fíjense la apófisis articular inferior. El cuerpo del perrito, digamos, la apófisis espinosa por acá, y fíjense que se me genera una imagen parecida a lo que fuera un perrito. Acá lo tienen. Para evaluar las porciones interarticulares. ¿A qué me refiero? Al pedículo. El pedículo, fíjense que me va a formar el cuello del perro. En este caso normal, todos los cuellos están íntegros. ¿Qué quiero decir con todos los cuellos del perro íntegros? Que todos los pedículos están normales. Fíjense esta otra imagen. Volvemos a ver la imagen del perrito. ¿Por qué perrito de la Chapelle? Porque la Chapelle, Madame la Chapelle, era una anatomista francesa que hace muchísimos años ideó esta proyección radiológica para ver los pedículos por separado. Porque si yo al paciente le hago un perfil estricto, voy a ver los pedículos, sí, pero superpuestos los dos. Yo no sé si alguno de los dos no está patológico. Entonces, si en lugar de estar de perfil lo pongo en oblicua, separo visualmente hablando los pedículos. Las dos oblicuas, recuerden, siempre como toda oblicua. Voy a evaluar el cuello del perro, viendo los pedículos de este lado. Fíjense, el cuello del perro está íntegro, normal. El cuello del perro está íntegro, normal. Pero fíjense qué pasó con el cuello de este perrito que está acá. El cuello está íntegro. Fíjense que tengo la cabeza, tengo la oreja del perro, el hocico, pero el cuello está interrumpido. Este perro está decapitado, degollado. ¿Por qué? Porque el pedículo está lesionado. El pedículo está seguramente fracturado. El pedículo es la parte más débil de la vértebra.
Entonces, las oblicuas me sirven para evaluar los pedículos por separado. Le tendré que hacer la otra oblicua a este paciente para ver cómo están los pedículos del otro lado. ¿Qué pasará si se rompen los dos pedículos? Va a pasar esto que está acá. Vamos a tener una espondilolistesis, desplazamiento de un cuerpo vertebral hacia adelante. Mecanismo, traumatismo con fractura. Se rompen los pedículos y la vértebra se desplaza. ¿Dónde? Generalmente vamos al sector débil de la columna. L4, L5 o L5, S1. Estudiados muy bien radiológicamente, también por tomografía, y me gusta más la resonancia, porque con la resonancia, además de evaluar lo óseo, evalúo las partes blandas, fundamentalmente médula espinal, discos intervertebrales. Muy bien, hasta acá llegamos porque ya nos pasamos un poquito de tiempo y debemos ser respetuosos del horario del Zoom. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? Esto va a ser subido al aula, todo este Power, donde van a tener muchas otras imágenes que acá por una cuestión de tiempo no las vemos, pero están perfectamente explicadas en textos y en imágenes. ¿De acuerdo? Sí, doctor, excelente. Sí, doctor, gracias. Muy bien. Muy ¿Alguna linda pregunta? clase. Gracias, me alegro que les haya gustado. ¿Se entendió? Muy bien. Sí, se entendió bien. Muy bien. Sí, doc, se entendió. Completen por favor después con todo el material que se está subiendo al aula para ir completando nuestros contenidos. La semana próxima, que creo que es viernes 5 de noviembre, vamos a tener la clase de neuroimágenes. Tomografía de cráneo fundamentalmente, donde vamos a ver lo normal, vamos a ver los ACV, isquémicos, hemorrágicos, y vamos a ver los hematomas extradurales, subdurales, que son patologías con las que ustedes frecuentemente se van a encontrar. Y eso lo tengo que asociar a tomografía computada. Ahí la radiología no tiene cabida. No tiene cabida porque no tiene resultados que nos sirvan, que nos sean útiles. ¿De acuerdo? Dale, Nos doc. Sí, vemos perfecto. la próxima. Nos vemos el viernes próximo entonces a las 16 como siempre. De acuerdo. Muchas gracias, Muy hasta bien. luego. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos la semana próxima. Adiós, Gracias, buen fin de... Igualmente. Gracias.